El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. ¿Cómo están? Muy buen día. Muy buen día, ¿cómo le va? Buen viernes, bien, ¿y ustedes? Bien. Muy bien, también, pues. Le preguntábamos hace un momento al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, pues decía, no me preguntaron nada de política, así que le preguntamos de política, por las declaraciones de Pablo Longueira, que reapareció ayer en una de las ceremonias conmemorativas por el aniversario de la muerte del expresidente Piñera. Y ayer Pablo Longueira se lanzó con todo. Sí. O sea, no se guardó nada ante las preguntas de los periodistas. No se guardó nada, no lo veíamos hace un buen rato en la esfera pública, cuando nos enteramos y lo vimos ahí porque llegó bien disimulado, no se vio entrar, porque además fuera de la misa que se celebraba en la comuna de Providencia, estaba ya a esta altura el mal llamado Pancho Malo, Francisco Muñoz, que a esta altura ya uno no podría calificar con un apodo, es básicamente un delincuente. ¿Qué es un delincuente? Entonces acreditado por la justicia, por la Sí, costó mucho que ingresaran las personas que iban a participar de este homenaje, Mario Desbordes y otros alcaldes encabezados por Jaime Belolio. Y entre medio de ellos estaba Pablo Longueira, que pese a su ausencia de la esfera pública hace un buen rato, no tuvo ningún problema para conversar con la prensa. Primero me gustaría destacar sus referencias y su agradecimiento a Sebastián Piñera. Ellos no fueron precisamente en su historia política grandes aliados, aunque hubo momentos en que sí, pero hubo cierta tensión desde la conducción de la UDI de Renovación Nacional, claro, cuando le tocó a cada uno de ellos. Qué elegante lo tuyo, cierta tensión. O sea, no olvidemos que Joaquín Lavín era el candidato presidencial y le tuvo que pedir la renuncia a Sebastián Piñera, presidente de Renovación Nacional, y Pablo Longueira, presidente de la UDI. Porque estaban tan agarrados. Claro, que se generó una crisis por el caso Spinac, cuando Piñera validó las declaraciones de María Pía Guzmán, que decía que le creía respecto de que ella había visto videos de parlamentarios en actitudes asquerosas en la investigación de Spinac. Y esas denuncias apuntaban fundamentalmente a figuras de la UDI. Y Pablo Longueira dijo, no se puede confiar en Sebastián Piñera, nunca más se puede volver a confiar en él. Ahora, que limaron esas asperezas, que terminó siendo ministro de Economía en su primer gobierno, es cierto también, pero hubo una distancia brutal entre las dos figuras, que eran los más potentes sin duda siempre de la derecha durante tantos años. Qué buen ejemplo de que Piñera, quizá una de las grandes características que tenía poco rencor. No era rencoroso. Nada, ¿cierto? cero. Y era resiliente políticamente. Sí, sin duda. Bueno, en varias de las frases que ocupó para referirse a Piñera, dijo una que marcó harto la jornada de ayer, que él pudo haber tenido una vida infinitamente más grata que la que tuvo, pero estuvo dispuesto a sacrificarse por Chile, que es un ejemplo de servidor público, y que su gestión, que está aquí un palo también para el gobierno del presidente Gabriel Boric, que él hizo para reconstruir Chile, cuando hoy día vemos cómo han sufrido la gente de Viña del Mar un año, que no se han construido sus casas, él reconstruyó un país después de un terremoto en 4 años. Enrostrando algunas cosas que pasaron. Pero lo que llamó más la atención, mencionabas tú, y se lo preguntaban a Jaime Mañalich, que él calificó directamente de una irresponsabilidad a la conducción hoy día de la derecha chilena, sin discriminar, sin ponerle matices ni énfasis en ninguno de los sectores políticos, ni esa derecha que está cada vez más a la derecha de Chile Vamos, Republicano, Partido Social Cristiano, y el movimiento que lidera Johannes Kaiser, que está en proceso de formación ya de partido, ya consiguió las firmas. Dice textualmente Pablo Longueira que le parece una irresponsabilidad la forma que está conduciendo la derecha chilena hoy. Me parece que tienen que ser un poco más coherentes y pensar en el bien común y no en los bienes personales o los intereses partidistas. Ojalá la dirigencia de la derecha vaya en una sola lista parlamentaria, algo que se ve tan lejano. De lo contrario, van a perder el Parlamento. ¿Qué ha pasado estos últimos días? Que me imagino es parte de lo que él hace alusión, que para Chile Vamos ha sido prácticamente imposible intentar hacer alianzas con el Partido Republicano y con Johannes Kaiser, que pese que en algún momento estuvo dispuesto incluso a participar de una primaria presidencial, fue acá en Infinita cuando advirtió que si se aprobaba la reforma de las pensiones por parte o con los votos de Chile Vamos, él descartaba esa posibilidad. Bueno, y así lo confirmó y lo concretó. Hoy día se abre Johannes Kaiser a una primaria con José Antonio Kast, pero desde su interés, porque desde Republicanos no aparece, pero donde hay una alianza que es incipiente, que podría tener resultados en esa lista parlamentaria, entre el movimiento que representa Kaiser, que ya será partido, y los republicanos. Distinto el camino que va a tomar Chile Vamos, es decir, creo que hoy día no hay ninguna duda que Chile Vamos va a llegar
al menos con 2 listas parlamentarias, y que puede provocar lo que Pablo Longueira advierte, que el Parlamento quede en manos de una izquierda que podría perfectamente, pese a todas las diferencias que hay, ir en una lista unida. Se está hablando incluso de, si no está la posibilidad de una lista unida, que hayan pactos por omisión en la izquierda. Es decir, que haya un trabajo coordinado. Como lo hubo, por ejemplo, entre Chile Vamos y Republicanos para la municipal, en algunos sectores donde se llegó a acuerdos, si no me equivoco, en 60 comunas. Pero para Pablo Longueira lo que está ocurriendo ahora es un gran problema. Advierte estos resultados y los generaliza con todos quienes conducen la derecha. No solamente dice tiene que haber unidad, tiene que haber un momento en que piensen en Chile, en que Chile está primero, antes que los intereses partidistas y personales. Y una frase, que se las dejo aquí para que las comentemos, me parece una irresponsabilidad lo que están haciendo. Me parece mucho que los que conocieron a Jaime Guzmán les pediría que no hablen más de él, porque estaría haciendo exactamente lo contrario de lo que hoy día están haciendo. No sé si lo ha mencionado en el último tiempo a Jaime Guzmán, pero la sensación es que apunta directamente a José Antonio Kast. Exacto. Que probablemente de todas las figuras de la órbita o del espectro del mundo de la derecha, es el que uno hoy día lo consideraría como el más reconocible, cercano a el fundador de la UDI. Entonces, no sé si José Antonio Kast ha hecho referencia a Jaime Guzmán en el último tiempo, no tengo recuerdo. Lo hizo con la reforma de pensiones. Él habría votado en contra. Toda la razón, con la reforma de pensiones. Pero sin duda, porque no lo menciona, él hace referencia. De hecho, era Rocío Fonseca quien estaba ayer en la cobertura. Rocío Fonseca le pregunta por Evelyn Matei, si usted quiere que yo mencione a la candidata, no voy a mencionar a la candidata, pero después le pregunta por José Antonio Kast, le está hablando a José Antonio Kast, y ahí es cuando él insiste en esta posición. Ahí entonces, dice Juan Manuel, para todos los conductores que tienen responsabilidad de la conducción de la derecha chilena, piensen en Chile primero. Exacto, entonces... Y no está hablando del Chile primero de Fernando Flores. No, claro. Fernando Flores, se nos ha caído el carnet harto hoy día. Pero, ¿qué antiguo Fernando Flores? Ese sí que lo tenía, pero borrado mi registro. Lo que pasa es que y no sé si es esto, pero me imagino que lo interpretamos más o menos de la misma manera, a lo que apunta Pablo Longueira, y su irresponsabilidad no tiene que ver solo con una cuestión de ponerse de acuerdo en una lista parlamentaria común, no perder el Parlamento bajo ningún punto de vista, asumiendo que debería la derecha ganar la próxima elección presidencial. Paréntesis, Jaime Mañalich dice que no tiene ninguna duda, es un hecho, decía, es un dato de la causa, que Michelle Bachelet va a ser la candidata de la izquierda, y cierro paréntesis, a lo que apunta Pablo Longueira es a la irresponsabilidad de José Antonio Kast de no querer participar de una primaria, de llegar divididos a la primera vuelta. Sí, yo creo que el dardo va directo a Pablo Longueira, pese a que, o sea, de Pablo Longueira a José Antonio Kast, pese a que él remarca que no se refiere a nadie en particular, y cuando se le pregunta por Matei, habla de todos los conductores políticos de la derecha hoy día, y uno podría decir aquí caben todos, pero con quien marca esa distancia, y que yo no digo que en ningún momento Longueira haya sido cercano a José Antonio Kast, militantes de la UDI los dos, desde su origen, convivieron políticamente en varios momentos, pero no es precisamente un aliado o un defensor, pero sí una de las figuras de la UDI críticas a la conducción que en algún momento se planteó de unidad con el gobierno de Javier Macaya, esa conducción de la UDI que generó distancia del grupo de los viejos estandartes de la UDI, que de alguna manera se presumía incluso que después de la elección municipal, si es que había un resultado demoledor para el partido de Calle Suecia, intentarían volver a retomar la conducción del partido. Bueno, eso no ocurrió. Por ende, pese a tener una distancia con esa UDI un poquito más dialogante en algún momento, Pablo Longueira también ha sido uno de los protagonistas de la historia de este país desde la derecha, que ha llegado a acuerdos significativos o por el bien del país, como dice él. Momentos muy tensos de la política chilena en el cual él estuvo dispuesto a pactar con el gobierno de turno para poder salir de una crisis bien grande, quizás la más grande antes de lo que hemos vivido después de los casos de corrupción en la política. Entonces, ¿qué o cómo leer lo que hoy día dice Pablo Longueira para un sector de la derecha que está absolutamente dividido? O sea, yo creo que acá no hay ni una duda de que va a haber, o sea, creo que no va a haber ninguna posibilidad en que exista ni una lista conjunta, ni una primaria única. Al menos la derecha, va a llegar con 2 candidatos presidenciales a una primera vuelta. Y al menos la derecha va a llegar con 2 listas parlamentarias. ¿Cuánto le va a impactar esto
al futuro de un eventual gobierno, porque pese a todo eso, Evelyn Matei pareciera liderar las encuestas y hoy ser la carta más segura como candidata que podría pasar a una segunda vuelta y eventualmente ganar la moneda, pese a que la izquierda todavía no tiene una carta definida y eso puede cambiar el panorama, al menos acercarlo. Pero qué difícil, Connie, Juanma, es ser gobierno con un parlamento en contra. Yo creo que esa es la alerta que está poniendo Pablo Longueira. Claro. O sea, a ver, independiente de los intereses particulares, personales, presidenciales, parlamentarios, porque esos son los intereses que están en juego, ¿verdad? La idea de probablemente los que están generando esta imposibilidad de llegar a un acuerdo en la oposición en su conjunto, la que agrupa a las oposiciones, están pensando en tener una lista parlamentaria exitosa y marcar el punto luego desde el Congreso y transformarse en partidos más grandes, sino en los más grandes de Chile, como ya lo han anunciado. José Antonio Kast sentado aquí hace semana, no me acuerdo cuánto fue, pero más de un mes, yo creo, ¿no, Juan Manuel? Sí. Básicamente esbozaba que esa era la estrategia del Partido Republicano. Más que pensar en lo que uno leía de sus palabras era, yo sé que no voy a ganar la presidencia de la República, pero voy a transformar al Partido Republicano en el partido más grande, el partido dominante, finalmente. Lo que Longueira le está diciendo es, espérese un poquito. O sea, vamos a tener una dificultad gigantesca. Primero podemos perder la elección, a lo mejor no la presidencial, pero la parlamentaria eventualmente sí. Y vamos a terminar gobernando con un Congreso en contra. Y ya sabemos lo que eso significa en el sistema político que tenemos hoy día. Es un llamado al orden de alguien que además, todos los que conocemos a Pablo Longueira hace años, porque aquí se nos puede caer el carné a los tres al mismo tiempo y todavía lo podemos recoger, eso sí. Todavía, creo. Pablo Longueira además es un habilidoso ingeniero político. Sí. Muy, con una cabeza muy de estrategia electoral también. Entonces yo creo que hay que escuchar sus palabras. Lo que está haciendo es una advertencia, y esa advertencia no solamente la tiene que escuchar José Antonio Kast, sino que la tiene que escuchar Evelyn Matei. El liderazgo que tiene que imponer Evelyn Matei tiene que ser un liderazgo que atienda a las razones que está poniendo Pablo Longueira sobre la mesa, porque es ella la que va a tener el problema después. Sí. ¿Cuánto puede ser un fantasma para Evelyn Matei que surjan o aparezcan visiblemente estas figuras históricas de la UDI y de la centro-derecha? Porque en otros momentos se ha puesto como una distancia no solo amistosa, digamos, de cercanía humana, sino que una distancia política en muchos momentos, como han avanzado en las historias cada uno de ellos, y con unas figuras lo suficientemente potentes que creo no buscan opacar su figura, pero sí hacen llamados de este estilo que la llevan a Evelyn Matei a tomar decisiones e intentar llegar a estos acuerdos. Así como en la primaria, supimos que hace algunos días se reunió con Rodolfo Carter para intentar allanar el camino de llegar a un acuerdo y tener eventualmente una primaria no de guante blanco, pero sin ataques directos, que quizás es una de las cosas que perturba a sectores que la respaldan de Evelyn Matei, que es lo que pueda pasar con un Rodolfo Carter en campaña presidencial. Y de alguna manera intentar también meter en el saco al menos a Johannes Kaiser, para intentar luego contar con esos votos, hacerle un daño en el buen sentido electoral a José Antonio Kast, que le podría quitar respaldo desde ese sector político, y avanzar en conjunto. Ese avanzar en conjunto parece estar claro para algunos, pero no para todos, y es la alerta de Pablo Longueira, que hay que escucharla y hay que ver cómo genera reacciones durante el día. Lo hace además en un momento muy simbólico del sector político y para el país, que es el aniversario de la muerte del presidente Sebastián Piñera. No digo que haya buscado esa oportunidad, pero se dio así ante las preguntas de la prensa y este llamado que hizo insistentemente Piñera en sus últimos meses de vida a la unidad del sector, y decía él, desde demócratas hasta republicanos. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.